Sí, es importante que estemos todos, todavía no hemos podido estarlo durante mucho tiempo, desde que se fueron a las selecciones. Se están recuperando, está en proceso, no sé si jugarán o no mañana, ojalá que sí, podemos estar todos y ya por fin pueda decidir con quién poner en cada situación. Y bueno, estamos muy contentos porque están progresando y están cada vez mejor. El Guipúzcoa es un equipo que va a venir a competir porque perdió de 20 puntos contra el Fuenlabrada. Es un equipo que demuestra ahora mismo que viene aquí a conseguir una victoria importante para ellos porque el Zaragoza es un rival directo. Y para nosotros pues lo es más porque jugamos en casa, también venimos de perder de bastantes puntos contra el Baskonia. Así que va a ser un partido muy competido y tenemos que salir pues a comérnoslo. Bueno, Neves yo creo que ahora mismo está teniendo carta libre en el equipo del Guipúzcoa porque está lanzando todo lo que tiene, cada vez que tiene un poco de espacio pues la lanza. Así que va a ser un jugador importante que va a asumir mucha responsabilidad en ataque, tenemos que pararlo. Y si anota la primera o la segunda, pues el tío se pone on fire, como se dicen los americanos. Así que va a ser un jugador de parar importante. Además coincide también con Dani, con Miquel y con Barro. Y son jugadores que son muy competitivos y que querrán ganar el partido. Sí, la verdad es que yo ya jugué de escolta en Oviedo. Asumí esa posición cuando estaba con Dani Pérez. Pues los dos jugamos muchos minutos juntos y me acostumbré a ello. Me siento cómodo tanto de uno como de dos. Porfi lo ha visto porque he jugado contra él cuando él estaba entrenando Guipúzcoa en Aleporo y me está utilizando igual aquí en Zaragoza y estamos jugando muy cómodos con bastante bloqueo directo en ataque y con salida de presión pues con una fiabilidad mayor con dos bases en cancha, así que está utilizándolo, está saliendo bien y a ver qué tal va mañana. Sí, la verdad que estoy muy contento porque me salió individualmente en la estadística un buen partido, pero no estoy satisfecho porque estaría satisfecho con la victoria, que es lo más importante, el grupo, así que ojalá que las estadísticas sigan así, pero con la victoria en las manos.